Buen día. Nuestra segunda actividad consiste en crear un circuito eléctrico donde nos permita controlar la intensidad de un LED a través de un potenciómetro. Aquí tenemos nuestro circuito eléctrico, tenemos la fuente de poder que sería una batería de 9 voltios que estaría alimentando a la primera patita del potenciómetro. La segunda patita iría a una resistencia de 330 ohmios. La tercera patita va al negativo. La resistencia de 330 ohmios va a un LED. En este caso sería un LED de color violeta. Tenemos aquí nuestro circuito, tal como lo mostramos en un momento. Tenemos el potenciómetro. Tenemos la primera patita va a corriente, la segunda patita lleva a la resistencia, que sería de 300 ohmios, ¿sí? Entonces sería la resistencia 300 ohmios, y esta a su vez va conectada a un LED, que sería para mí un LED color violeta, y el cátodo iría al negativo, como también la tercera patita del potenciómetro iría al negativo. Y vamos a ver su funcionamiento. Voy a conectar negativo, el positivo, en este caso vamos a ver, tenemos el circuito. Voy a controlar y ahí vemos cómo podemos controlar la intensidad del LED. Es un LED color violeta. Voy en este caso a disminuir la resistencia, ahí los tengo a 0 ohmios el potenciómetro, pero como tengo aquí la resistencia de 330, entonces quedaría nada más la de 330. Voy a aumentar la resistencia a tal grado que no deja pasar corriente y quede en 0. Esa sería nuestra actividad del día. Gracias. Buen día. Nuestro siguiente circuito es un circuito en serie, con en este caso con 3 LED, pero agregamos 2 más. Tenemos la fuente de corriente, que sería una pila tipo LiPo de 850 miliamperios. Tenemos un pulsador. Tenemos una resistencia de 330 ohmios, LEDs, resistencia, LED, resistencia, LED, resistencia, LED, resistencia, LED. Es un circuito en serie. Esto significa que cuando tenemos una conexión de resistencias en serie, es decir, que están todas conectadas una tras otra, esto hace que la corriente que pasa por ellas sea la misma sin importar la posición que ocupa dentro del circuito. Entonces vamos a hacer un pequeño circuito en donde se vea este circuito en serie. Tenemos LEDs de color azul. Los LED de color azul ocupa 3.4 voltios, ocupa mucha corriente. Y tenemos nuestro pulsador, la resistencia, tenemos nuestro LED, resistencia, LED, resistencia, LED, resistencia, de tal forma que todos están conectados una tras otra. Vamos a hacer la conexión.
para ver cómo se lleva a cabo la visualización de este circuito. Vamos a conectar a corriente. Y primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo con 3 LED primero. Tres LED únicamente, y conforme vamos aumentando las resistencias, pues estas se van sumando. Serían 4, y voy a ver que sean 5. Si ustedes observan, ahí se ve prácticamente la diferencia con 5 resistencias, que significa que la corriente que pasa por alguna de ellas es la misma que todas, porque se divide el voltaje. Bueno, era todo. Buen día. El siguiente circuito que se presenta es un circuito en paralelo. Tenemos aquí trazado el circuito, tenemos nuestra fuente de poder, tenemos 5 resistencias. La resistencia 1 y la resistencia 5 son de 330 ohmios. La resistencia 2 y la resistencia 4 es de 1 kilo ohmio. Y la resistencia 3 es de 10 kilo ohmios. Tenemos 5 LEDs. En este caso yo decidí elegir de color verde, y vamos a ver cómo las resistencias controlan la cantidad de corriente que pasa para cada uno de los LEDs. Es un circuito en paralelo porque pues están de frente las resistencias. Entonces vamos a mostrar el circuito ya en físico. Tenemos el circuito, tengo un pulsador, en este caso le agregué una tapadera color verde para que coincidiera con los LEDs. Los 5 LEDs son de color verde también, y tenemos aquí las resistencias. Es de 330 ohmios el primero, y el último, que sería el quinto. El segundo y el cuarto serían de 1 kilo ohmio y de 10 kilo ohmios. Vamos a mostrar para que se pueda ver la intensidad de los LEDs en base a la resistencia que tiene. Conectamos a corriente, a tierra, conectamos a corriente, y ahí tenemos ya. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el pulsador. Yo utilicé el pulsador para controlar el flujo
En el circuito no lo agregué, pero pues, la idea es controlarlo. Y presiono y se alcanza a ver como el primer LED y el último, el quinto, tiene mayor intensidad. El segundo, que sería este, y el cuarto, tiene un poco menos. Y ya donde se alcanza a notar muchísimo más la cantidad es en el tercero. El tercero se ve muy disminuido la intensidad de luz. ¿Por qué? Porque teníamos una resistencia de 10 kilohms y esto hace que deje pasar menos voltaje. ¿Sí? Esto sería todo.